Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a comentar el capítulo 3 de segunda a Timoteo, capítulo 3, un capítulo de oro. Una de las estrategias que recomienda la Biblia de referencia a todos, y la recomiendo en lo particular también porque la he utilizado durante 31 años, es comentar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eso nos da la oportunidad de madurar mucho. Primero, conectando esta escritura con otros pasajes de la Biblia, ejerciendo lo que se conoce como ideas en paralelo, enseñanza en paralelo. Enseñanza en paralelo. Iba a comentar el pasaje de Simón el fariseo y la mujer pecadora, pero vamos a quedarnos aquí en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Vamos a ir leyendo, vamos a ir haciéndole preguntas al texto, conectándonos con otros pasajes de la Biblia. Esto va a quedar, por supuesto, en YouTube, Facebook, TikTok, una hora de enseñanza que estoy tratando de hacerlo todos los días para comentar a la Biblia. Esto se llama exposición, predicación expositiva. Esto es exégesis, hermenéutica, que es el área que a mí más me apasiona y me compete para la correcta interpretación. Para nadie es un secreto, desde que me convertí he sido acusado de que yo tuerzo las escrituras. Porque la iglesia que yo crecí, ellos no hacían caso de las reglas de interpretación. Y por aquí andan los mismos demonios, pero en bandadas, hermano, en grupo. En la mayoría que no respeta reglas de interpretación. Y, por supuesto, el que anda torcido, los rectos van a estar torcidos. Pero cuando yo les manifiesto las reglas de interpretación, entonces dicen que yo tengo pura letra. Yo pudiese hablarles a ustedes, así dice el Señor. Dios me dio un talento, o el Señor me dio varios dones del Espíritu Santo, dentro de ellos el don de revelación, sabiduría y ciencia, profecía y género de lengua. Y eso te permite escuchar a Dios todos los días. No es una carga, no es un llamado para alardear, más bien es un llamado para sufrir. Se sufre mucho porque la mayoría de las personas andan por acá ciegas, no tienen devocionales con Dios, no se congregan, son reiterativos en los mismos errores. Y como dijo Jesús, el camino a la perdición es ancho y muchos los que se van. Personas que empezaron bien están terminando muy mal. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de crecer en una iglesia pentecostal donde se me enseñó leyes de interpretación venidos de diferentes fuentes, principalmente de Editorial Vida, que es de las Asambleas de Dios. Y eso me ha permitido mantener siempre el perfil. Dentro de esos 16 fundamentos no negociables. Tengo 31 años en el Señor. He sido amenazado de muerte, perseguido. He sufrido la escasez, la enfermedad, la pobreza y la riqueza también. En un momento de mi vida fue muy próspero. Viajé por muchos países, a varios países, no decir mucho. Panamá viajé como 3 veces, Ecuador, México. Bendito sea el nombre de Jesús. Colombia he viajado varias veces. Estuve en Cancún. He tenido la oportunidad de viajar. Y bueno, sería muy triste que, como decía Marino, qué triste sería si mi Cristo viene y me quede en la tierra y el enemigo y el anticristo me engañe con su maldad. De tan solo pensarlo, me voy a la iglesia a adorar a Cristo. Dios me mostró una oportunidad que me quedaba en la gran tribulación. Descuidé el ministerio por ocuparme más en las cosas del mundo. Segunda a Timoteo, una carta escrita por el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo amado, en un momento de dolor y de tristeza para él. Ya este es el último testamento que Pablo escribió a Timoteo. Preso en la cárcel, se sentía solo, decía, solo Lucas está conmigo. Ven pronto a verme. Había un mensaje de nostalgia. Había un mensaje de tristeza en los escritos, en este último testamento de Pablo, el último. Y se lo escribió a su hijo amado y nos queda a nosotros como una carta
a todos los pastores, a todos los líderes. Y en este capítulo nos habla del peligro que vamos a vivir hoy y estamos viviendo. El carácter del hombre pervertido y desviado de los últimos días. He tratado de enseñar esto, lo que es el carácter, los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que Dios me ha corregido, y lo he dicho públicamente, no ha sido una sola vez. Me ha corregido cuando Dios ve que estoy alterando mi carácter. En estos días estaba alterando mi carácter porque iba a los live de Lacey a discutir con las mismas personas reprobas. Ricky, Taino, Joshua, y subían a pleitar conmigo y yo a pleitar con ellos. Dios le mostró a Jesse que yo iba a esos lugares y lo que andaba buscando era basura, porque los soberbios serán quemados como estopa, personas soberbias, y ese es el carácter de los posteros días. Apariencia de piedad, hablan de Dios, pero su conducta es reproba. Porque si ya usted le maneja conceptos que pueden ser probados por la naturaleza, por la ciencia, y siguen insistiendo en el error, son reprobos, hay que dejarlos. No pierdas tu tiempo en gente que va a seguir fastidiándote con sus arrogancias y altivez. Y Dios me corrigió. Me corrigió porque estaba desobedeciendo a Jesús. No le echa las pelas a los cerdos ni los santos a los perros. No podemos perder el tiempo en gente que ya está envanecida, soberbia y reproba. Y es lo que dice acá, el capítulo 3, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero tú has seguido mi doctrina, pero dice, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Porque como la fe también de aquellos, pero tú has seguido mi doctrina. Mire, hay que seguir la doctrina de Pablo, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Litra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por aquí hay unas personas terribles, hermano. No se pierdan un video mío para comentar. Ellos piensan que están haciendo una lucha justa. Ellos apoyan el ministerio blasfemo de MacArthur, Miguel Núñez por Guachi y Michel Suguel, los 4 diáconos de la incredulidad y de la blasfemia contra el Espíritu Santo, instrumentos de las tinieblas, la coalición para que nosotros no hagamos campañas de milagro y no hagamos, así dice el Señor. Esa es la coalición de Miguel Núñez. Está recogiendo $70,000. Si usted lo quiere apoyar para que usted sea un blasfemo también, vaya, de sus ofrendas, lo que usted pretenda hacer para que apoye a esa maligna intención de esos reprobos de Satanás. Son reprobos de Satanás. Engañados ellos, engañando a muchos. Son reprobos todos. Todos ellos vienen de ser reprobos. Arriba nos dice el 3.1, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Yo he hablado mucho en contra de la avaricia, por eso que he enseñado diezmo, ofrenda y primicia y limosna. Vanagloriosos, soberbios, una persona que no acepta la verdad. Blasfemo, ahí están, blasfemando contra el Espíritu Santo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Estos por aquí son terribles para calumniar. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí está. Tendrán apariencia de piedad. Michel Suguel, Paul Washer y John MacArthur hablan bien de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones escribe un libro que es Gozo Inefable, Avivamiento, a favor del movimiento carismático. Y el diácono
de la incredulidad de la blasfemia, MacArthur escribe Fuego Extraño para decir que todo lo que se mueve en nosotros sobrenatural es espíritu inmundo, becerro de oro, o sea, Satanás, pues. Eso es lo que enseña. Entonces, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Miguel Núñez aprueba la eutanasia misma que salvo siempre salvo de MacArthur, y por consiguiente son del mismo caño. El mismo Michel Suguel se alinea hace tiempo atrás a la misma propuesta y pertenece a la misma coalición. Y Paul Watch igual. Esos son los mismos. Eso es una sola película. Tienen apariencia de piedad, pero son hipócritas, mentirosos, no toman en consideración la teología reformada, ni siquiera la declaración Westminster. Ellos dicen el concilio de Dort, mentira. Porque el concilio de Dort no te va a decir que sin paz y santidad vas a ver el rostro del Señor. ¿Cómo vas a morir arrebatándote la vida y vas a ir al cielo sin santidad? Y la declaración Westminster dice claramente que sin santidad y paz nadie verá el rostro del Señor. Entonces claramente allí vemos un doble discurso de inmoralidad, de pudredumbre, de hipocresía de alto nivel. Entonces vemos acá el carácter de los posteros días de estos hombres, apariencia de piedad, lo mismo que está en Mateo 23. Los fariseos predicaban bonito. Jesús dijo, todo lo que ellos digan que hagáis, háganlo más, no hagan conforme a lo que dicen, a lo que hacen, porque dicen y no hacen. Pero esto es tan peor, porque los fariseos jamás no se hubiesen atrevido a decir que una persona que se arrebata la vida va al cielo. Eso no lo enseñaron los fariseos ni los saduceos. O sea que ellos están peor todavía. Estos herejes, a todas luces deterministas, maniqueos, neoplatónicos, de la doctrina maniquea, tan peores así. Y Jesús los llamó generación de víboras. Generación de víboras. Bendito Dios. En el tribunal de Cristo seremos avergonzados, recompensados. Amén, así es. Por eso hay que estudiar las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo, hermano. Si Jesús en el Sermón del Monte dice que aun cuando uno se enoja contra el hermano y lo llama necio, quede expuesto al infierno, porque dice no matarás, y él habla allí inclusive de la rabia hacia los hermanos, ¿cómo usted va a creerle a un predicador que está enseñando que si usted se arrebata la vida, va para el cielo? Entonces esa es la puntica del iceberg de toda la maldad que ellos vienen enseñando y repitiendo, y los incautos, los ilusos, inclusive pentecostales, están de parte de ellos. Entonces han sido engañados. Estos son malos hombres, engañadores, que engañados ellos engañarán a muchos, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de cuál escritura, del Antiguo Testamento. Tú le citas los ejemplos de esta gente del Antiguo Testamento, de Débora, porque son misógenos, van en contra del pastorado de la mujer. Y ellos igualito no aceptan esos testimonios. Eso fue para el Antiguo Testamento. Y Pablo allí está poniendo como base las escrituras del Antiguo Testamento, la cual hicieron sabio y hacen sabio desde la niñez a Timoteo y a nosotros también, y que nos muestran a Jesucristo y las verdades que se repiten en el Antiguo Testamento y se convalidan en el Nuevo Testamento. Se le dice amén y no pasa nada, como el de no matarás. Y en el Nuevo Testamento es más profundo, no matarás, y no solamente no matarás, sino no te enojarás contra tu hermano. Luego dice acá, Dios te bendiga, Joel Sánchez, Dios te bendiga. Dice acá, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido desde la niñez. Has sabido las sagradas, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pone de relieve lo que enseña la declaración Westminster, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Pero ellos son una mutación de la doctrina de Marción que tomaba versículos de Pablo
y lo sacaba fuera del contexto general de la Biblia para demostrar el maniqueísmo, el neoplatonismo, el determinismo, que es la doctrina herética calvinista, salvo siempre salvo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted puede corroborar que así como Dios castigó y perdieron la salvación los que estaban en el desierto, porque todos habían sido bautizados, todos habían sido bendecidos a través de Moisés y la roca que los seguía era Cristo, pero de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Esto se escribió para nuestro ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, y esto se dejó escrito para nuestro ejemplo. Mira que esté firme, mire que no caiga. Entonces ellos ignoran deliberadamente esos testimonios para intentar traer una doctrina donde Pablo enseña en algunos puntos, pareciera que enseñara que la doctrina, la salvación no se pierde. Entonces les dejo este capítulo muy hermoso, el capítulo 3 de Segunda de Pedro, para que podamos comentar. Algunos quieran subir, pueden subir. Comentamos del capítulo 3 de la carta a Timoteo, y de allí usted puede sacar una enseñanza y compartirla para acá con nosotros. Si quiere subir de manera respetuosa, usted sube. Alabado sea el Señor. Compartimos la fe de distintas posturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así crecemos en el Señor. Así que le invito. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a invitar aquí a varios, a ver si quieren subir, que son gente de Dios, que yo sé que son gente que busca del Señor, que no van a traer ese espíritu de contención. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí subió mi hermano matemático. Bueno, ya se fue. Mi hermano matemático se fue. Mi hermano matemático es de Colombia, aquí, defendiendo la fe. Vamos a ver qué piensa. Adelante, hermano. Comente. Buenos días, Efimio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla por allí? Ya hace mucho que no hablaba contigo, pero yo soy cristiano católico. Ah, sí, sí. Ya. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Salvador. Salvador. Bueno, Salvador, un abrazo. Que la paz y el Yo, amor de Cristo llene tu vida. igual, yo voy a estar aquí rapidito porque ya voy a trabajar. Tú sabes que hay mucha contienda entre los mismos evangélicos en que unos creen que la salvación sí se puede perder, otros que no se puede perder. Tú eres pentecostal, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que la salvación sí se puede perder o no se puede perder? Sí, evidentemente yo creo que la salvación se puede perder, que es la misma doctrina de la Iglesia Católica. Sí, Porque así como nosotros tenemos diferencia, también ustedes, creo que hay como 30 sedevacantistas diferentes que no reconocen el obispo de Roma. sí, En medio de ustedes hay esas fracciones, y en medio de nosotros también las hay, quizás multiplicadas a la raíz cuadrada. Pero también hay esas mismas diferencias. Sí, la salvación se pierde. De hecho, el Catecismo Católico, en los numerales 1691, 1698, dice, cita la didache: existe un camino a la perdición y un camino a la salvación, y una gran cima y distancia del uno del otro. Porque, por ejemplo, yo comparto pero toda la doctrina específica de estos numerales. 1691, 1698, una vida en Cristo Jesús, está espléndidamente bien explicada. Lo triste de los casos que yo veo por aquí de hermanos católicos que no enseñan eso, no enseñan una vida en Cristo como está allí, y eso es lo que los va a llevar a la perdición. excelente. Entonces, Sí, es ¿qué tenemos que hacer? Una tal de las vez cosas tal vez hay dime. una pequeña diferencia, aunque dices que es la misma doctrina que ustedes creen que los católicos. Lo que nosotros creemos es que tenemos que trabajar cada día para lograr esa salvación. Claro. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Pero no nos creemos que ya somos salvos. Nosotros todos pecamos, ¿verdad? Y podemos tener pequeñas fallas y pequeñas imperfecciones.
Y por eso existe la doctrina del purgatorio. El purgatorio no es para las personas que ya están condenadas. Alguien que ya se condenó, el purgatorio no lo va a sacar del infierno, ¿verdad? Y muchos evangélicos, ellos creen que un borracho, Se te fue la voz, hermanito. Se te fue la voz. O se me fue a mí o se te fue a ti. Bendito Dios. Ok, bendiciones y que Dios lo bendiga y pues hay que seguir hablando de la palabra de Dios, que es lo más importante. Claro. Ahora, Bendiciones yo te voy a decir y algo, ahora, hermanito. Mira, en esos numerales enseña la plena seguridad de la salvación. Que ustedes no le crean al catecismo en las partes que los ayudan a tener la plena certeza de la salvación o de la condenación. Allí en esos numerales te habla de dos caminos, no te habla de la tercera vía. Y en esos numerales te cita versículos muy puntuales de la salvación que la Biblia refleja claramente que tiene la seguridad de la salvación. En esos numerales. Que yo por esos numerales, yo te puedo trabajar en la confianza para que te quedes allí o salgas de allí, ¿no? A mí me tocó salir. Pero los que se quedan allí a riesgo de estar en una doctrina que es muy tóxica, como es la teología de la prosperidad, es muy tóxica, de Guillermo Maldonado y de todo su equipo. La doctrina reformada, blasfema contra el Espíritu Santo, también es muy peligrosa, porque a diferencia de ustedes, ya por ejemplo, ustedes han aceptado, y el Papa Juan Pablo II aceptó el carisma de hablar en lengua, de las profecías, que lo sí, manejan pero con eso no luz. tiene nada que ver con la salvación, Efimio. Y si tú saliste de la iglesia católica, solo tú lo sabes. Pero la palabra de Dios dice que es necesario permanecer firme hasta el final para lograr la Sí, pero no en salvación. la iglesia, es los mandamientos de Cristo. Pero eso lo No, podemos dejar cuando exacto, tú quieras. que en la Mira, iglesia, porque yo te la propongo, iglesia es el cuerpo de Cristo. mira, yo te propongo un diálogo, tú y yo, a cara descubierta, sobre los numerales que yo te acabo de citar. Yo no te voy a citar mis numerales, mi doctrina. Te voy a citar por los mismos numerales de la Iglesia Católica y te voy a probar por allí que hay plena seguridad de la salvación para los católicos que se queden allí, pero obedezcan una vida en Cristo Jesús. Eso lo Sí, podemos tener Efimio, en cualquier pero momento. es que tú, igual como agarras el catecismo, puedes agarrar la Ok, Biblia y darle entonces no tenemos nada que hablar. No propia tenemos nada que hablar. Sí, interpretación, ¿o no cuál? tiene nada que hablar el amado contigo ya porque pues no pones atención a lo que dice el amado. Entonces, bueno, hermano, que te vaya bien. Dios te bendiga y te guarde. Te dejo esa invitación. Bendiciones, adiós. Te dejo esa invitación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bueno, aquí comentamos el capítulo 3 de capítulo 3 de Segunda Timoteo, ¿no? Y precisamente corrobora lo que acabo de decirle, ¿no? Mira lo que dice, la seguridad de la salvación, como la muestra Pablo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No dice el magisterio, no dice la iglesia, no, te dice las Escrituras. La Escritura es la fuente inagotable de la seguridad de la salvación. Pero aún así, este compañero que es católico, le pudiese leer el catecismo y aún va a tener una disonancia cognitiva porque el diablo, y yo creo que es el caso de él, les ha sembrado un sesgo muy terrible, pernicioso, porque para yo permanecer en la Iglesia Católica tenía que sacrificar la palabra de Cristo. Y cuando a mí me toca sacrificar la palabra de Cristo, le he dicho que no al pastor, como fue el caso de la organización donde yo nací, que prefirieron sus doctrinas, sus dogmas, que las palabras de Cristo. Y fue donde yo me separé de la iglesia que me formó. Porque me pedían hacer cosas que Jesucristo condenó con gravedad. Ellos querían que yo le siguiera imponiendo cargas pesadas a las mujeres para que no se
arreglaran las pestañas, no se pintaran, a amenaza de castigo, porque ellos castigaban a la mujer por eso, pero ellos estaban teniendo actividades sexuales libres con mujeres, caían y ellos no querían pagar la misma culpa. Entonces ahí fue donde yo me separé, porque Jesús dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. No podemos engordar la hipocresía. Yo tengo que enseñar lo que yo he tratado de vivir, enseñar mis fracasos y mis éxitos. Yo por aquí he dicho que ayer hablé de mis fracasos en el Señor. Hace 15 años Dios me mostró que me quedaba en la gran tribulación. Me descuidé espiritualmente, me engordé en el afán y el estrés de querer prosperar, como pasa a cualquier ser humano. ¿Quién no quiere prosperar a través del trabajo que Dios le dio desde niño? Porque desde los 15 años soy técnico especialista y me quise bendecir con eso y Dios me dijo que no, porque mi trabajo es ser apóstol, predicador, sembrar la palabra y vivir con lo poquito que gano o con lo mucho que en un momento dado pueda ganar. Entonces, persiste tú en lo que has aprendido hasta el final. Tenemos que persistir, porque la salvación es la persistencia de mantenernos en lo correcto, de mantenernos en la verdad. Vamos a dar la oportunidad a Amanda Morales. Amanda Morales, bienvenida, un abrazo. El Señor te bendiga y te vamos a dar la oportunidad primero a las damas y después a Leicia. Dime, Amanda Morales. Sí, buenos días, hermano. Buenos días. Dios le bendiga. Estaba aquí escuchando su live, soy cristiana también. Y qué bueno, verdad, es hablando acerca de la seguridad de la salvación. El Señor Jesús lo promete, ¿verdad? Y la Biblia nos habla siempre de el que perseverará hasta el fin será salvo. Entonces, nosotros, pues, el Señor ya lo hizo todo. A veces hay religiones o sectas, ¿verdad?, que piensan que tienen que hacer algo para obtener su salvación, cuando que no es así. El Señor lo hizo todo. Lo que nos queda a nosotros es obedecer y hacer la voluntad de Dios, perseverar, trabajar en su obra, ¿verdad?, ganando almas, llevando ese evangelio a todo el mundo. Entonces, porque yo siempre le he preguntado a un católico, ¿verdad?, si tiene seguridad de su salvación, dice que no. Entonces, ¿qué están haciendo? Porque ellos están atenidos a ir a un purgatorio, al cual no existe ni Jesús ni los apóstoles. Entonces, si se llaman ellos apostólica y no enseñan lo que los apóstoles dijeron, ¿de dónde viene eso? Entonces, esa palabra no es atacarlos, no es estar en contra de ellos, porque ellos siempre dicen que estamos en contra de ellos, pero no es así. Entonces, por eso nosotros nos regimos a la palabra de Dios. Se burlan de nosotros que somos solo escritura, pero claro, ¿verdad?, es que la sola escritura les desbarata y les echa por tierra y por el piso todos sus dogmas. Entonces, ellos tienen razón, ¿verdad?, de odiar la sola escritura, pero mientras que nosotros, pues, allí nos basamos, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque la palabra de Dios está completa, es suficiente, como dijo Jesús, ¿verdad? Y se basan a veces cuando dicen, es que no está todo escrito, pero Juan fue claro en decir que muchas cosas se hacían falta, pero estas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces está suficiente la palabra de Dios para nosotros y tener esa seguridad de la salvación. Hay un versículo que menciona esa palabra también, ¿verdad? Entonces, esa esperanza bienaventurada, pues como cristianos la tenemos, y Dios le bendiga, hermano, y adelante y compartiendo la palabra de Dios como está escrita. Amén. Gracias. De hecho, la postura de ellos le da la razón al calvinismo en su momento, ¿no?, en su momento histórico, y Lutero. Por eso es que defendieron tanto la seguridad de la salvación desde el monergismo, de que le correspondía solamente a Dios la salvación y no a la iglesia decidir quién era salvo. Entonces ellos defendieron tanto la seguridad de la salvación que dejaron una brecha muy fuerte. Se entiende, porque en aquel momento era una lucha muy salvaje de sobrevivencia, ¿no? Entonces ahora los calvinistas se han hecho a otro extremo, donde prácticamente no hay que hacer nada, que es lo contrario que usted acaba de decir. Usted hablaba de la perseverancia, de permanecer. Y evidentemente, mientras nosotros estemos perseverantes en lo que Jesús enseñó, esto es importante. No es lo que la iglesia enseña hoy, no es lo que la declaración Westminster enseña, no es lo que enseña el concilio de Dort, el concilio de Trento, no es lo que enseña el mensaje original de Jesucristo. Tenemos que descifrarlo, tenemos que escudriñarlo, partiendo desde las palabras de Cristo. Toda persona que escucha a Jesucristo, la voz de Jesucristo, las ovejas oyen mi voz
y me sigue. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Y los que obedecemos su voz y le seguimos, vamos a estar seguros en las manos de él y nadie nos va a arrebatar de su mano. Por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 7, 24 dice, cualquiera que escuche esta palabra y las practica, van a venir vientos, tempestades y no cayó. Ahí está la seguridad de la salvación. Escuchar bien el sermón del monte, aplicarlo, sermón del llano, las palabras de Jesús. Caminar desde las palabras simples pero profunda del Señor Jesucristo y después entenderlas de Pablo, porque a veces la gente agarra las escritos de Pablo para contradecir a Jesús. No, Pablo no contradijo a Jesús en ningún momento, pero algunas palabras parecieran que estuviesen contradiciendo a Jesús, pero no, lo que pasa es que Pablo profundizó en áreas de difícil entendimiento, como bien lo dice Pedro, y muchos la tuercen como las otras escrituras también, porque no solamente esa, para su propia perdición. Entonces, el caso de este hermano católico es que él no siente la seguridad de salvación. Evidentemente no la tiene. Qué bueno que no sienta seguridad allí, ¿no? Porque eso lo puede llevar quizás a reflexionar un poquito más y entender que en las palabras de Jesús está la seguridad. Vamos a dar la bienvenida a mi hermano Alexis. Hermano Alexis, tú sabes, estamos hablando del capítulo 3 de 1 Timoteo, algo que tenemos que hacer para forjar nuestro carácter de obediencia, de madurez, explicar capítulos por capítulos, versículos por versículos, porque por aquí, por YouTube y por TikTok, lo que hacen es discutir doctrinas que a veces no tienen la mayor importancia para la salvación y las han puesto porque le han creído más a los concilios y caen en la trampa del diablo. Pasar un día entero defendiendo la Trinidad, pasar un día entero contradiciendo la Trinidad, no es lo que enseñó la iglesia en los primeros 100 años. Vamos a detenernos a las palabras de Cristo, vamos a detenernos en el sermón del monte, sermón del llano, vamos a detenernos en las parábolas, vamos a detenernos en las palabras de Pablo cuando dice quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos, las obras de la carne. ¿Qué tenemos que hacer un día a la vez? Andar en el espíritu. Cuando la palabra dice andar en el espíritu, es un día a la vez ser manso, un día a la vez ser humilde, un día a la vez ser pacífico, un día a la vez ser honesto, un día a la vez ser templado, un día a la vez tener gozo, un día a la vez adorar al Señor, un día a la vez andar. La palabra andar significa un día a la vez, así de simple y sencillo. Y si uno anda en esa novedad de vida, practicando la bondad, la justicia y la verdad, tiene la seguridad de la salvación, aunque un día sin comer también, por supuesto. El ayuno, perfecto, muy bueno. Dime, hermana Amanda Morales. Hermano, usted, como están esas dos corrientes, ¿verdad? De creer si la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que no debemos de ser cerrados en ni una ni en la otra. Porque tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo no perdió su posición de hijo, ni aunque se fue de la casa, malgastó el dinero, se hundió, porque la situación de él de verdad llegó hasta lo más bajo, pero él no perdió y tuvo la oportunidad de regresar. Él volvió en sí, como dice la misma escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué de aquellas personas, verdad, que tal vez han perseverado 20, 30, 40 años en la iglesia y al último pues se salen, se tiran al mundo nuevamente, a borracheras, se dejan llevar por sus instintos carnales, ¿verdad? Y mueren en el pecado? Entonces, ¿qué podemos pensar de esas personas, verdad? Yo pienso y creo, ¿verdad?, en que tenemos que perseverar hasta el final, sirviendo al Señor. Yo puedo estar en las dos posiciones, porque si yo me aparto, porque dice Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia y cometiere pecado, entonces se le demandará, ¿verdad?, el apartarse, ¿verdad? Entonces, no sé qué opina usted de eso, si tenemos que estar en una sola posición o... Bueno, hermana, al principio, yo le voy a decir con franqueza, al principio que llegué aquí a TikTok, yo tenía una posición parecida como yo se la interpreto a usted. Pero a través de 3 años de fuego cruzado entre calvinistas y nosotros, y a través de mucha oración en las madrugadas, el Señor me ha terminado de afilar
la espada como una oportunidad. Él me mostraba en visión, donde yo veía un herrero que agarraba la espada, la metía en el fuego al rojo vivo, la sacaba, la ponía en el yunque, le daba con una mandarria y luego la metía en el agua. Y porque yo le había preguntado en la madrugada que por qué tanto dolor, por qué en estos 3 años he sentido tanto dolor y tanto ataques del enemigo. Desde que llegué acá no ha parado los ataques severos, terribles, de personas muy crueles y reprobas que andan por acá. Entonces me di cuenta que sí, evidentemente el calvinismo es una herejía a todas luces. Esa herejía se llama determinismo. Decir que la salvación no se pierde es determinismo, agnosticismo, neoplatonismo, marcionismo, que es una doctrina que fue combatida en los primeros 100 años por todos los padres de la iglesia. Entonces es una herejía. No es una herejía. Tristemente, la defensa de la preservación de los santos en la Edad Media por este ataque de la Iglesia Católica llevó a un extremo de la defensa y es donde sale el calvinismo, que es una postura monergista, que no es completamente desechable, porque sí hay monergismo en algunas personas. Donde se dice monergismo es que Dios toma la absoluta voluntad soberana y no deja que el hombre decida para hacerlo salvo. Y es en los casos de los niños Down. Allá hay monergismo, Dios los hizo así para hacerlos salvos desde que nace hasta que muere. Los niños que mueren a temprana edad, ¿verdad? Que no tienen conciencia de pecado, se van al cielo. Eso es monergismo, la salvación no se pierde allí. Y en algunos casos de personas que han crecido con muchos traumas, como los creyentes de la iglesia de Sardis. ¿Qué, mi amor? Sí, está bonito, mi amor. Sí, mi amor. Que los tumba en cama para que se enfermen y luego allí en el sacrificio de la muerte y del dolor de la enfermedad se salven. Que es la gracia tumbativa, la gracia empujante de los que habla ya en las cenas y en Lucas, que son los que Dios forza a entrar. Pero en las dos parábolas de la cena y de la cena, la gran cena y la gran boda, en las dos parábolas hablan de personas que tuvieron una alta capacidad de elección. Los privilegiados, que fueron los judíos y la despreciaron, que tenían una invitación VIP. Anda, que ya está la fiesta aprendida y ellos no vinieron porque tenían cosas que hacer. Fueron negligentes, despreciativos a la invitación de una fiesta. No les interesó honrar al anfitrión. Otros que se pusieron violentos y maltrataron al que les trajo la invitación, que es el caso de los violentos que atacaron a Jesús y otros más. Y luego, basado en eso, la molestia, la indignación del que hizo la fiesta, del padre de familia, y llamó a los que no habían sido invitados. Entonces allí, en esas parábolas, se revela de manera magistral la elección de Dios, la invitación, y cuando la salvación no se pierde. Pero usted y yo, que tenemos muy buen entendimiento, estamos a riesgos, un día a la vez, de naufragar. Porque enseña la palabra a que hay personas que han naufragado en la fe. Entonces, cuando usted naufraga es porque usted estaba en la barca. En la parábola del sembrador, ¿quiénes son los que se apartan? Los que no entendieron, que nunca nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo, pero el sufrimiento los apartó. Los que nacieron de nuevo, pero los placeres, el amor a la riqueza, lo apartaron. Y los de corazón bueno y recto, que dieron fruto con perseverancia, la palabra clave que usted usó. Evidentemente, hermana, si usted tiene un buen coeficiente, un buen interés, una buena disciplina, y usted permanece en obediencia, es imposible que pierda la salvación. Pero a quien más se le da, más se le pide. Si usted tiene buen entendimiento, sabe leer bien, y por lo que veo maneja muy buen análisis, la siento como que una mujer muy madura, entonces Dios le va a pedir más a usted. Le va a pedir sacrificio, le va a pedir santidad, y el que da fruto, Él lo va a limpiar para que dé más frutos todavía. Entonces sí, pertenezco a la línea ortodoxa de la carta de Policarpo, de Ireneo de León, que condena esta herejía contra los herejes. La Didache, que dice que hasta el último día hay que obedecer
la Didache, todas las cartas primeras de los primeros padres, Clemente de Roma, Irineo de León, Policarpo, la Didache, Ignacio de Antioquía, establecen claramente la doctrina de la preservación siempre y cuando usted obedezca. Esa es la gran verdad. Entonces yo no puedo, ahora que entré en estos 3 años donde Dios me ha dado martillazo de sufrimiento, me ha metido en el fuego, en el frío, y me ha dado martillazos y me ha enfriado por las pruebas de la vida, que ha sido muy tormentosa en Venezuela, me ha dado fuego, corrió martillazo. Puedo decir con toda firmeza, sin miedo a equivocarme, el calvinismo es una herejía de demonio. Es la doctrina del anticristo metida dentro de la iglesia. No sé si me pude explicar, querida amada. Sí, hermano, muy de acuerdo porque a veces, ¿verdad? Como que se confunde esta situación. Y yo estaba escuchando en una oportunidad al doctor Armando Alducin, no sé si lo he escuchado, Sí, sí. Él es calvinista, donde él hermano. sí es Está equivocado. calvinista, pero bueno, me gustó también un poco la postura de él, ¿verdad? Porque dice que aquel que ha sido elegido por Dios, el que nació de nuevo, el que es salvo, el que recibió ese, aunque sea aparte, volverá, porque él tiene que volver. Eso, el mismo Espíritu Santo lo va a hacer traer. Yo comparto también eso, ¿verdad? Porque hay deslices a veces, ¿verdad? Hemos visto tal vez fracasos de pastores, yo he visto los fracasos, pero cómo se arrepienten y vuelven a Dios. Entonces, pero alguien más dijo por ahí, si alguien es cristiano, dijo, se tira a la borrachera y anda en el mundo, ¿verdad? Entonces Dios dice, mejor me lo llevo antes que siga dando más mal testimonio. Ahí sí, eso no lo comparto, porque si la persona muere en pecado, entonces, bueno, pues nosotros no somos Dios también, ¿verdad? ¿En qué Pero por sus pasaje, frutos. recuérdeme a ver, disculpe, en qué pasaje está el hijo pródigo? Lucas 15. Ok. Parábola de Babel perdida. Ajá, sí, Lucas 15, sí. Gracias, hermana. Mira, si nosotros nos ponemos a leer el contexto, que son las reglas de interpretación, Jesús comienza primero con una parábola. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él comienza a defender esa postura de que el pecador que se arrepiente, él lo recibe. Y comienza a hablar de la oveja perdida, habla del hijo pródigo, ¿verdad? Habla de el mayordomo infiel. Entonces, una verdad llevada a un extremo, sin la debida explicación, puede ser un incentivo para el error. Entonces, ¿esto se aplica de manera generalizada? No. Hay una parte en la soberanía de Dios que no vamos a poder llegar a entenderla completamente, porque insondiables son sus caminos, inescrutables sus caminos y insondiables su juicio. Entonces, la Biblia habla de una persona que se arrepiente, nosotros debemos de recibirla y aceptarla. Pero hay personas que han convertido en libertinaje las cosas de Dios. Dios los entrega a la reprobación, que es lo que dice Hebreo, que el que peca deliberadamente ya no existe más sacrificio por los pecados, sino una horrible expectación de juicio. Y si la tierra que una vez produjo fruto y ahora da espino, está pronta a ser maldecida. Entonces Pablo dice, mira que el que esté firme, mira que no caiga, y lo está hablando de que el pueblo de Israel cayó en adulterio, en fornicación, y Dios mató. Entonces, cuando Hebreos dice 10:26, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, la expectación es que después que una persona caiga, yo los he visto en 31 años, los he visto cómo caen, y algunos se levantan, otros no, otros siguen el pecado y mueren en el pecado, y otros se levantan, pero ¿cómo hay que luchar a favor de esa gente, estimularla? Porque después que una persona peca, man, pareciera que el cielo se le pusiera de hierro y le cuesta levantarse nuevamente, porque se produce una muerte espiritual y celular que ya ha sido probada por la ciencia. En el sistema neuronal se mueren neuronas. Las neuronas se mueren todos los días en nuestro organismo y se renuevan todos los días según la neurociencia. Pero cuando usted tiene una actividad espiritual de gozo, de paz y de esperanza, eso se renueva. Pero cuando usted tiene una actividad contraria desde el punto de vista espiritual de la carne, donde hay dolor, tristeza, enfriamiento, el organismo retrocede.
y es muy peligroso. Lo que yo he visto de personas que han caído en pecado, que todavía hay algunos que hace 20 años cayeron en pecado y no se han podido levantar, y son familiares míos. Están fríos, hermano. Y ya Dios mostró que estaban fríos, sellados por el mismo Satanás. Entonces, veo que, como el caso de Saúl, Saúl pecó y no se levantó hasta que Dios lo entregó al suicidio, está en el infierno, desde mi óptica. Y David pecó, pero David se arrepintió y hubo una oportunidad. Entonces, no podemos tratar todos los casos de la misma manera, porque Dios va a evaluar, por ejemplo, y voy cerrando esto para que usted lo entienda desde el marco de la teoría de Jesús. Jesús dijo, el que hizo cosas malas sin saber, recibirá pocos azotes. El que hizo cosas malas conociendo, recibirá muchos azotes, que es que después de haber recibido la verdad, pecamos voluntariamente, no quedan más sacrificios por los pecados. No es lo mismo el pecado de un autista, de uno que heredó un retardo mental, al pecado de uno de nosotros que sabemos pensar bien, pero tomamos la decisión de pecar porque nos da la real gana. Porque el mismo escritor de Hebreo dice que no hay entre vosotros un fornicario, un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y después queriendo heredarla, no hubo oportunidad más para el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Dios a veces evalúa a unos y los restaura con relativa facilidad y a otros no? Por los traumas que tiene la mente. Porque son autistas, porque son retardados mentales, porque tienen predisposición a la poca fuerza, son de poco ánimo, pero nosotros, usted y yo, y los que estamos acá, que somos bastante cabezones e inteligentes, sí tenemos la oportunidad de pecar como Dios me lo mostró una vez. A mí Dios me mostró una vez, estaba yo casi recién convertido. Y ya yo había pensado, tenía una terrible tentación y en ese momento yo estaba todavía muy inmaduro, tendría como 2 años y estaba siendo tentado con una chica muy bonita. Y ya yo había pensado, bueno, si caigo, le pido perdón a Dios y vuelvo a comenzar. Ya yo eso lo había pensado en mi mente. Yo tenía como 26 años, estaba joven, estaba recién convertido. Una chica muy bella. Mi esposa estaba de pleito conmigo. Se había endemoniado mi esposa, no quería nada conmigo. Estuve a punto de divorciarme porque ella era inconversa y yo me convertí. Yo estaba, como dice uno por aquí en criollo, averanado, ¿no? No tenía actividad sexual con mi primera esposa. Estaba mal y esta muchachita me estaba haciendo caritas y era muy bonita, muy simpática. Y ya yo había pensado, bueno, si caigo, me divorcio, bueno. Y Dios usó una profeta y me llegó y me dijo, Fimo, yo no sé qué prueba estás viviendo tú, pero yo tuve un sueño donde tú estabas siendo tentado y yo te veía que tú habías reincidido y habías reincidido otra vez en tomar, te habías vuelto como el mismo de antes. Y yo llegué y te pregunté que por qué. Y yo lloraba. Y yo le decía, no sé, son cosas que pasan. O sea, Dios me estaba mostrando, mira, tú caes en pecado, mira por dónde vas a ir. Dios me mostró que un solo pecado te puede llevar a una muerte espiritual y no hay regreso. No se puede jugar con eso. ¿Me expliqué, amada? Me va a estar ocupada. Vamos a dar la bienvenida a Eno. Adelante, mi hermano Eno. Sí, varón, dele el pase a Elisa, a Lisette, estoy haciendo ocupadito ahorita. Ok, listo, pues. Lisette, dígame, hermanita, un abrazo, Dios te bendiga. Estamos comentando el capítulo 3 completo de Segunda a Timoteo. Capítulo 3. Todo ese capítulo usted puede agarrar el versículo que desea, que más le alumbre, más le salte. Capítulo 3, el carácter malo de los posteros días. Y bienvenida, mi hermana Lisette. El carácter malvado día que se van vanaglorioso, orgulloso, soberbio, amante de sí mismo, ¿no? Eso. Egoístas, avaros. Sí, Jesús lo dijo en Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. Y ese es uno de los síntomas de enfriamiento. Que también lo veo en la iglesia. Va a ser una bomba esto, pero también lo veo en la iglesia. No, es así. Me van a molestar a algunos porque como todo le parece mal que uno dice, después pasan el like contando chismes. Hermano Perfilio.
Para mí, la gracia, la salvación sí se pierde. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Sansón era un nazareno, un escogido. Mira cómo terminó el escogido. ¿Sí? ¿Me entendió lo que le digo, pastor? Amén, amén, así Nazareno. es. ¿Cómo terminó? Estos varones calvinistas lamentablemente te quieren imponer eso. Y yo me he encontrado acá en España varios, le digo, perdón, yo pienso diferente. Pero no le discuto, pues ya tienen como ese argumento. Entonces le digo, para mí se pierde. Si tú no lo piensas, problema tuyo. Pero yo cuido mi salvación. Entonces no entro a debate y no dejo que tampoco me cambie otra cosa, hablo otra cosa y no sigo. Porque con ellos no se les puede hablar. Porque ya tienen ese argumento en la mente. Salvo, siempre salvo. ¿No? Bueno, lo que puedo compartir, pastor. Aleluya. Amén, amén, hermana. Sí, sí, a veces es bueno la evasiva. Ya yo he terminado por ser evasivo con ellos. Ya yo no subo a sus likes, porque son posturas que están anidadas en el subconsciente, son sesgos, se llama sesgo de ignorancia. Usted hace afirmaciones y punto, y trata de escabullirse por todos los medios, y las va a conseguir, por supuesto, ¿no? Si usted quiere torcer las escrituras, se va a conseguir miles de versículos para torcer. Lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los católicos en el catecismo, con salvajes secciones, que ahorita hablaba con un católico sobre unos numerales que el mismo Espíritu Santo me pidió que los evangelizara por allí. Los evangelizara para que algunos de ellos oigan sin prejuicio, y quizás con esa táctica pueda el Espíritu Santo liberarlos y sacarlos de allí, porque no podemos congregarnos con yugos desiguales con los incrédulos. Es como congregarse en una iglesia calvinista donde no crean en el Espíritu, en la mover del Espíritu Santo, no crean que la salvación se pierde. Nosotros nos congregamos allí. No, tenemos que salir de allí porque ya es una doctrina de demonio, de demonio. Y esas doctrinas son muy peligrosas, son tóxicas, te pueden llevar al naufragio espiritual. Se contrista el Espíritu Santo. Usted no puede andar con yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? ¿Qué hace Belial, Satanás con Cristo? No, hay que separarse de ellos. Yo creo que yo fui bastante iluso durante 20 y algo de años. No tuve esta postura firme, contundente, reprensiva, hasta que en estos 3 años el Señor trató conmigo muy fuerte, desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de las visiones, desde el punto de vista de la palabra. Y aunque yo siempre creí que la salvación se perdía, pero los veía como que era una propuesta, vamos a decir, de segundo orden, que no era de las más fundamentales. Y sí es fundamental, es una herejía. Ellos se han camuflajeado muy bien en medio de nosotros y están haciendo desastre con las iglesias y con los creyentes que empiezan bien, y ellos los hacen 2 veces más como prosélitos, como sus discípulos, 2 veces más hijos del infierno. Yo tengo unos por aquí que me andan persiguiendo, eso en todo el video que hago. Ellos me llaman falso, uno que se llama Flores, el otro cristiano. Entonces, evidentemente yo los dejo tranquilos, yo no los bloqueo porque me conviene que ellos comenten y comenten, porque eso hace que el video llegue a más personas. Eso me lo dijo el Espíritu Santo cuando llegué a TikTok. Yo le quitaba los comentarios y el Espíritu Santo, metido en el baño, porque así me habla él, y él me dijo así: los haters hacen que tú llegues más lejos. En la primera cuenta que me robaron tengo 20,000 seguidores y aquí me ha costado surgir mucho. En esta tengo 3, voy llegando a 4,000 y la otra tengo 1,000. Pero ya gracias a Dios estamos creciendo en YouTube. Entonces los comentarios hacen que tú llegues a más personas. Y la idea es precisamente que este mensaje puritano, ortodoxo, de la Biblia del libro de Hechos, con las reglas de interpretación que Dios me ha mostrado durante 31 años, porque fui profesor de esa área y sigo siendo profesor de hermenéutica, ¿no? Porque todos los días tengo que explicar las reglas. Esta mañana hice un video para explicar las reglas de interpretación, porque hay tanta gente que creció torcida, que no quiere aplicar, porque yo les pudiese decir, así dice el Señor, porque el Señor me dio algunos dones que son de bastante carga y sufrimiento, y yo sé de paso al mismo tiempo de gozo y de alegría, ¿no? Pero más de carga y de sufrimiento, porque entre Dios más te da, más te hace sufrir, pues, porque es una carga, tienes que luchar, y el Señor me habla todos los días, el Espíritu Santo me habla todos los días, no hay un día que no me hable el Espíritu Santo.
Porque ya cuando usted recibe el don de profecía, el don de el don de ciencia, de discernimiento de espíritu, el cerebro se amplía, la glándula pineal se amplía en algo sobrenatural y usted entiende cuando Dios le está hablando. Y a diario el Señor me habla, a diario, todos los días. Entonces eso me hace a veces abrumarme, me fatigo porque Él es muy correctivo. A Dios no se le pasa una. A Dios no se le pasa a uno. Y eso es una carga muy fuerte. Pero la disfruto en cierta manera porque la seguridad de la salvación es hermosa. Es hermosa. Hermano, Enoa, ¿está listo para hablar, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendición. Adelante, siervo. Dios le bendiga, Efimio. Yo de verdad que me inclino más al calvinismo, hermano, pero ¿usted cree en el fanatismo religioso, hermano Efimio? Sí creo. Sí, porque es que eso hace mucho daño. Entonces no, yo soy un poco más pacificador. Veo de parte de las dos posturas. Para mí creo que las dos posturas tienen falencias. No veo, digamos, en el calvinismo, mucho menos en el arminianismo, como una doctrina como que muy, muy correcta, digamos, en ambas, las dos, ¿no? Yo creo que conviven las dos. Por ejemplo, en la evangelización, por ejemplo, creo que hay que ser más arminiano para evangelizar. Pero ya cuando hablamos digamos, de si la salvación es un regalo de Dios, creo que más se va uno como más al lado reformado en ese sentido. No sé usted qué cree. Bueno, amado, no te culpo ni te reprocho por tener esa postura diferente a la mía, porque fueron 20 y algo de años que la tuve. Y como dijo ahorita, Dios me sabe disciplinar para traerme a su voluntad. Y hace 3 años yo enfermé porque mi primera esposa yo tuve que levantarla muchas veces de la silla de ruedas, del cáncer. Y como yo había trabajado mucho tiempo con máquina pesada, porque soy técnico especialista en electromecánica, hermano, me enfermé de la columna y tuve que tomar un pausa para no trabajar como antes. Y eso me llevó a buscar de Dios. Me comencé a levantar a las 4, a las 3 de la mañana a orar. Y le pedí al Señor sabiduría. Cuando entré en TikTok, yo tenía esa postura que tú tienes. Pero a través del fruto que ha producido la herejía calvinista, y los discípulos que tienen, que por lo general son muy beligerantes, tóxicos y al mismo tiempo muy libertinos, me di cuenta que no era como yo había pensado. Y ocurrió lo que dice aquí en Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La doctrina calvinista es anticristo. La doctrina calvinista es anticristo. ¿Por qué anticristo? Bueno, porque está en contra de la parábola de las vírgenes, está en contra de la parábola de los talentos, está en contra de la parábola del juicio de las naciones, está en contra de la parábola que está antes de la parábola de las vírgenes, del siervo malo que mi Señor tarda en venir y comenzó a golpear. Cuando comienzo a investigar más sus orígenes a través de diferentes doctores, me doy cuenta que el calvinismo es de origen maniqueo, neoplatónico,
deterministas, que son herejías que fueron combatidas por el Espíritu Santo en todos los patriarcas. Los patriarcas tenían diferencias, pero si en algo tuvieron de acuerdo es combatir esa doctrina de demonios. Entonces no me cabe duda, hermano, sin fanatismo, porque fanatismo es cuando tú dices algo sin probarlo. Pero si tú lo puedes probar a través de la Escritura, que es un error que ha traído un gran daño a la iglesia y ha envenenado el cuerpo de Cristo, ya yo no puedo ser romántico con eso, como venía haciéndolo hace 20 y algo de años. Correcto. En ese aspecto no puedo ser romántico otra vez, como lo estás haciendo tú, pues yo lo era. Ujú. Sí, yo lo sigo a usted, bueno, creo que es primera vez que yo subo a su live, hermano Firme, porque y yo sé que en algún momento yo he sido también, por lo menos comentando en los, pero yo creo que, no sé, hermano, yo sí me apego, trato de apegarme más a la Biblia, ¿verdad? Pero yo veo mucho fanatismo, hermano. No en usted, no, porque usted tiene sus argumentos, ¿verdad? Pero al final del día uno tiene que ver todas las posturas, analizar las cosas, ser como bien analítico, hermano. Como le digo, para mí las dos posturas conviven muy bien. La postura arminiana es bien pastoral, pero a la misma vez, a veces yo veo hermanos que, por ejemplo, evangelizando dicen, Cristo murió por ti, arrepiéntete hoy, ¿no? No es que esté mal decir eso, pero eso, si ya Cristo murió por esa persona, entonces pues sus pecados fueron expiados, ¿o cómo? Bueno, hermano, lo que pasa es que toda verdad llevada a un extremo, se convierte en un incentivo para el error. Como lo expliqué ahorita a la hermanita, en Lucas, en la parábola de la cena, usted puede ver allí que hay un caso de monergismo. Y es a unas personas que Jesús forzó a entrar. Ese creyente, aunque quiso perderse, Dios no dejó que se perdiera. Lo fue a buscar, lo doblegó, como enseña la declaración Westminster, que si la persona cae, Dios se encarga de levantarlo y llevarlo otra vez al cuerpo de Cristo. Eso lo enseña la declaración Westminster. Pero no es la regla, es la excepción por causa de cosas que ya como psicopedagogo entiendo que es, amado hermano, los retardos mentales, las barreras cognitivas. Para personas que carecen de entendimiento porque han heredado condiciones pregenéticas, la ciencia ahora nos ayuda a entender eso. Dios va a optar con una misericordia que los va a forzar a entrar. Pero aquellas personas que recibieron privilegios, como en la cena del Señor, personas que tenían fincas, ganados, eran exitosas, tenían un coeficiente alto para triunfar, y ellos decidieron no aceptar la invitación, que fue el caso mío. Cuando Dios me llamó, yo no tenía un coeficiente bajo, porque ya yo a los 24 tenía una empresa, tenía dinero, y la capacidad que Dios me dio en el área electromecánica fue bastante significativa. Dios me hizo una invitación. Yo acepté. Lo vendí todo. Si yo no lo hubiese hecho, hubiese perdido. ¿Por qué? Porque tenía capacidad para entender. Y es lo peligroso de no reconocer el libre albedrío.
El calvinismo y el armenianismo tienen sus debilidades, porque yo no soy arminiano completamente, porque el arminianismo enseña que la fe proviene de Dios. Eso no lo enseño yo. Tampoco lo enseñó Jesús. Jesús no enseñó que la fe venía de él. Jesús enseñó, tu fe te ha hecho salvo. Varias veces Jesús dijo, tu fe te ha hecho salvo. Ese es el arminianismo clásico, ¿no? El arminianismo clásico enseña de que la fe viene de Dios. Yo no enseño eso. Yo no soy arminiano, entonces. Exacto. Entonces, Usted sería más ¿cómo es que se dice, hermano? Sinergista, yo soy sinergista. Sinergista, pero hay otra palabra, como estos que son como más bíblicos, ¿no? Hasta me olvidó. Ortodoxo. Ajá. Yo soy ortodoxo, sí, yo soy ortodoxo de la línea de la carta de Policarpo, porque después de la Biblia, las cartas que reflejan la creencia que yo tengo es la carta de Clemente de Roma a los Corintios, que fue un discípulo de Pablo, la carta de Policarpo a Filipenses, la Didache, las cartas que escribió Ignacio. Entonces, esa primera línea de fuego de los tres grandes padres de la iglesia son en la que yo más ando y practico y enseño. Hasta tal punto que Policarpo dijo, den limosna, porque la limosna te libra, te salva. Policarpo dijo eso, que es lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que debemos de ser consecuentes con el hambriento, con el forastero, porque si tú no lo eres, no lo haces, estás dentro de la izquierda. Por eso es que desde que me convertí, siempre procuro repartir mis ganancias. Agarro lo mío y reparto con el huérfano, el necesitado, diezmo, ofrenda, primicia y limosna. Son 4 cosas que yo practico. Pero no, digamos, no debemos de hacer doctrina de las experiencias personales, ¿verdad? Creo que no. Eso no es una experiencia personal. La experiencia personal que te estoy hablando es lo que dice la Biblia. Sí, sí. No, y Pablo hacía doctrina de las experiencias personales. ¿Qué entiendes tú cuando Pablo dijo? No osaría engloriarme, sino en lo que Dios ha hecho a través de mí, en palabra, claro, en obras, prodigios y señales. Según el texto, yo te pregunto, ¿cuál era la base para Pablo gloriarse en el Señor? ¿Cuál es el texto? Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Yo te lo voy a leer y te voy a hacer una pregunta para que tú veas que lo que tú estás diciendo, yo sé a quién se lo escuchaste, que es un diácono de la incredulidad y es un torcedor de las escrituras por excelencia. Él se llama Michel Suguel. Entonces, cuando yo me gustaría decirle a Michel Suguel, si yo lo veo, le digo, quiero hacerte una pregunta. Tú dices que no se debe de predicar de experiencia. Yo le diría 15:18. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra, con la obra, con potencias de señales, prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Pregunta al texto sería, ¿cuál fue la base, o mejor directo? ¿La experiencia de Pablo fue la base de lo que él hablaba, sí o no? Entonces ahí se muere esa falsa premisa de Michel Suguel y de los reformados en no explicar que las experiencias están estrechamente vinculadas con lo que Cristo hace
a través de palabra, obra y prodigio. Ellos no les gusta eso porque ellos son personas que predican la negligencia de las buenas obras. Ellos son expertos en enseñar que las buenas obras es estar aplegado a la ley de Moisés. Y eso es falso, porque Sí. son herejes. Hay personas que son, bueno, como son cesacionistas, ¿verdad? Muchos son más como que le ponen más racionalismo a la Biblia, ¿no? Ahora, yo te Eh, pregunto a ti, no, ¿tú crees que si yo estoy interpretando esto al texto como está, es fanatismo? ¿Me puedes repetir? ¿Tú crees que si yo interpreto este texto tal cual como está escrito y lo explico así, es fanatismo? No, señor, no. Ok. Porque usted está, usted está tomando la palabra. Obviamente, usted es un hombre que hace exégesis a los textos, ¿verdad? Pero usted está tomando la autoridad de Pablo. Entonces, esto, eh, Eso refuta toda opinión que me venga a mí a contradecirme a mi apóstol Pablo y a Jesucristo, porque Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, exacto. yo tengo que imitar a Pablo. Entonces, Pablo imitó a Cristo. Y él Y Cristo incluso nos dijo, invitaba a nosotros a imitarlo a él, como él imitaba a Cristo. claro, claro. Y recuerda que el apóstol de nosotros, aunque Pedro dejó una carta universal, pero el apóstol de nosotros es Pablo. Exacto, sí. El apóstol a los gentiles, ¿no? Y estamos muertos. Nosotros, si nosotros rechazamos a Pablo, estamos así, ¿ves? Exacto. Estamos listos. Vamos a naufragar, porque el evangelio que predicó Pedro, excelente, una carta universal para todos, pero está muy reducida. En cambio, Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo vamos a mutilar eso? Entonces, allí es donde yo comienzo a ver cada una de las brechas, como te dije, siervo amado. Quiero que entiendas esto. Yo tenía tu postura romántica, pero como yo te dije ahorita a la hermana, Dios me mostraba en una visión que en estos 3 años que me han hecho llorar, los calvinistas me han hecho llorar, fui amigable con ellos, fui tolerante con ellos, y lo que hicieron ellos fue atacarme salvajemente. Entonces el Señor me dice, mira, esos son los frutos de ellos. Y Dios mostró no solamente a mí que ellos caían de la nave, naufragaban de la fe y caían al lago que arde con fuego y azufre. Entonces la doctrina calvinista es una doctrina muy peligrosa, donde algunos de ellos creo que se salvarán porque tienen un buen corazón bueno y recto, porque la herejía del concilio de Dort dice que toda raza humana está completamente corrupta y en nosotros no hay nada bueno que puedas llevarnos a acercar a Dios. Es un error del concilio de Dort, de los arminianos y de los calvinistas, porque Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, que Jesús dijo que el de corazón bueno y recto. Pablo, cuando dice allá, hay que entender el contexto, que cita donde todo, no hay un justo ni uno, exactamente, no hay un justo que haga perfectamente el bien y nunca peque, como dice Eclesiastés. Pero no dice que no tengamos en momentos de estadio en nosotros la habilidad para que a través de la fe nos acerquemos a Dios por voluntad propia. Sí, varón Efimio, pero a lo mejor ahí lo que hay es una comparativa de que no hay bueno ni injusto, no hay nadie, pero es como a la medida de Dios, puede ser, ¿no? Claro, exacto. A como Dios ve que toda la raza humana, por muy buena intención que tenga, en algo va a fallar. Por lo menos Abraham, Dios le dice, sé perfecto delante de mí. Le dijo Dios a Abraham. ¿Cómo Dios le va a pedir a alguien que sea perfecto y no puede? Quiere decir que hay una perfección que aunque tengamos debilidades, Dios la abraza como perfección, que es el corazón recto de Job, corazón perfecto, intachable, no hay reproche para Job en ninguna parte, pero porque digamos, ¿quién le enseñó a Job, por ejemplo? Es una pregunta que le hago. ¿Hacer resto delante de Dios? ¿Quién le enseñó? Dios Porque es el mismo. mismo Dios.
Ajá. Dios Sí, mismo, adelante. porque ¿qué pasa? Que Dios siempre el evangelio está presente. Por ejemplo, siervo amado, ¿Dios se reveló solamente a Abraham? No, se le reveló a Abimelech, se le reveló a Abraham, se le reveló también a su, creo que a su hermano, ¿verdad? Porque era un hombre temeroso de Dios. A todos se les reveló. A Dios a todos se nos revela, porque en todos hay capacidad de creer o no creer. La fe es la capacidad del ser humano, la ley de la fe, porque eso es lo que hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que existe es la ley de Cristo, que es la ley de la fe, que es creerle a Dios. Pero toda creencia involucra una acción que se convierte en obras que justifican. Pero la ley de fe, así lo dice Pablo literalmente, la ley de fe es un nuevo orden que Dios establece después de la de Moisés, que siempre existió en la ley de Moisés. Lo que Dios quería era que vieran la ley como una forma de acercarse a Dios, pero siempre iba a existir la fe. La fe siempre va a ser el punto de encuentro con Dios. Y eso está en el ser humano porque Dios te creó. Mira, hermano, mira, tú sabes que la fe comienza con tu sistema límbico, la glándula pineal. Y todos nacemos con la misma glándula pineal, con el mismo cerebro. Entonces todos tenemos esa glándula. La abrimos para creer en lo bueno o para creer en lo malo. Por eso es que los brujos la activan. Los brujos, los idólatras la activan, porque es una glándula hecha especialmente para la fe, que es la glándula pineal. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Varón, ¿y cómo nosotros haríamos para, digamos, usted sabe estos ateos, ¿verdad? Que, um, dicen que la Biblia es un mito. ¿Cómo hacemos para combatir a esa gente, varón? Bueno, varoncito, mira, yo he tenido bastante diálogo con los ateos, ¿viste? Porque a mí cuando llegué a Tito me decían el pastor de los ateos, porque me mantenía con los ateos, porque el Señor me llamó a mantenerme con ellos. Gasté mi tiempo, invertí mi tiempo, pero ya ahorita no subo casi porque ya hice lo que tenía que hacer. Hay que dejar que la palabra de Dios. En mi área como psicopedagogo, yo los trabajo es por las leyes de la psicopedagogía, de la psicología, de la neurociencia, de la psiquiatría, que es la parte que más fuerte me hago para estudiar las leyes elementales del comportamiento humano para contrarrestarlo. Porque si fuera biólogo cristiano, yo trabajara con la biología. Yo no trabajo con eso porque yo busco que atraerlos al terreno más fuerte mío donde ellos no van a poder vencerme. Porque primero soy licenciado en educación, segundo, tengo 25 años de carrera. O sea, en ese terreno, yo modestamente les voy a dar una pelea muy dura. Claro. ¿Me expliqué? Sí, no. Se sabe, Fimio, que en algo sí estamos de acuerdo, y es que a usted le gusta mucho la neurociencia y a mí también. Ah, está bien, está bien. Varón, en la neurociencia están todas las explicaciones de la salvación, de la vida eterna. Mira, ese descubrimiento de la glándula pineal, que es del tamaño de un frijol, varón. Tú sabes que la meditación, varón, se amplía. Hoy me levanté a las 4 y algo. Varón, cuando uno activa esa glándula en la mañana temprano, meditando, sereno, calmado, orando, leyendo la Biblia, Sí. varón, pasas el día con una alegría inmensa, ¿viste? Que es el gozo del Espíritu Santo. La oración, todo eso. Sí, de hecho, pero no es una oración repetida como hacen los católicos y los evangélicos. Tiene que ser una oración. Eso ya es una vana repetición. Exacto. Tanto de católico como de evangélico, hermanito. Oh, claro. No, tiene que ser algo sereno, suave, meditando. Yo me salgo al frente de mi casa. Hoy llovió, veía la lluvia caer, orando allí, meditando, haciéndole preguntas a Dios. A mí me gusta mucho, todos los días yo le hago preguntas a Dios para que me responda. Me lleno a veces de ansiedad, ¿no? Porque la lucha que me ha tocado es fuerte, es fuerte. Yo lo he visto, varón, Ay, hermano. Ay, no. Es terrible, ¿no? Sí, pero estamos en victoria, hermano. ¿Tú de qué parte eres, hermanito? Ay, hermano, ¿sabes por qué yo le tengo cariño al film? Es que yo soy dominicano. Entonces nosotros somos locos con ustedes, Venezuela. Claro, tú sabes que República Dominicana tiene una influencia muy fuerte en nosotros, los merengues. Chacho, a mí me dolió la muerte de Ruby Pérez. Exacto. Terrible. Me dolió. Pegó duro, ¿verdad? Pegó fuerte, sí. Pero... ¿Y todavía estás en República Dominicana, hermanito? No, estoy acá en Ohio.
Ya. Ahorita. Tú sabes que ustedes tuvieron un gran hombre de Dios, usadísimo en milagros, Luis Urbáez, tremendo, chico. Oh, sí, sí, Luis Urbán. Él se apartó mucho. Bueno, ese es el caso. Este es el caso de las personas. Él murió quemado, firme. Sí, quemado. Mira, yo creo que Urbáez fue de estos que Dios llamó a ser salvo y forzarlos a entrar, porque él no tenía capacidad. Él era delincuente, estaba atrofiado por la droga y él se convierte. Sí. Y esas restauraciones, aunque Dios da salud, pero hay cosas deterioradas en el cerebro que van a estar allí. Y fue un hombre que reincidió en algunos pecados deliberados muy graves. Y mira cómo Dios lo llevó a la crucifixión de su carne hasta tal punto que él fue a cobrar una cuestión, un carro que había vendido, perdón. Y bueno, lo sorprendieron allí en la venganza del dueño y él murió arrodillado en un baño. Sí, sí. Entonces, esos son los que Dios forza a entrar, porque mira, él fue muy atacado por los pastores envidiosos. Ahora yo entiendo, mira, él se descarrió varias veces porque los pastores lo atacaban, le sentían mucha envidia, porque es que era muy usado por Dios, demasiado, Era muy ungido, sí. muy ungido. Entonces, los pastores envidiosos, mira, yo veo aquí en TikTok cómo me hacen la guerra y yo puedo ver lo que el hermano Urbáez sintió, ¿me entiendes? El dolor, la tristeza, porque yo me deprimí mucho. Y yo me he deprimido mucho y yo he deseado no estar aquí en la tierra por el dolor del ataque. Ahorita por las redes, no tanto, pero anteriormente eso fue duro, fue duro. Entonces, a algunos de nosotros nos toca vivir eso, hermano, y no tenemos la capacidad. Ahí es donde Dios se los lleva. Ahí es donde está la mano, el monergismo de Dios está allí. Yo no soy completamente ajeno a un monergismo de Dios. ¿Qué es un monergismo? No, ni el hermano Moore tampoco, porque el hermano Moore reconoce el llamado de Pablo desde antes de nacer. Él reconoce esas cosas. No, el hermano Carlos Muro, yo tengo mis diferencias con él en la parte de las lenguas, pero es un hombre excelente, chico. Tiene una pulcritud en la definición de los conceptos. Yo lo respeto mucho. Yo lo respeto. De verdad. Hermano, ¿se puede decir que ese arminianismo clásico o ese pentecostalismo clásico? Él no es pentecostal. Él no es pentecostal. Él es bautista. Él es bautista, okay. Pero su postura es arminiana clásica. Él sí es clásico. Yo no. Exacto. Pero ellos se puede decir que son, digamos, semi-cesacionistas, ¿o cómo? Semi-cesacionistas. Él es semi. Sí, son semi. Ellos son de los que dice que tienen las vestiduras blancas, ¿me entiendes? Sí. Hay semi-cesacionistas que se van de cabeza para el infierno, pero yo creo que él es un hombre vestido de santidad, de obediencia, de mucha coherencia. Él es muy coherente en sus conceptos. La diferencia está, yo le dejé un escrito, creo que él no lo leyó, me imagino, tanta publicación que él tiene, para conversar un poco del hablar en lengua, porque la definición que él tiene no está colegiada. Él dio una definición del hablar en lengua que no la soporta ni la Academia Bautista. Si él es bautista, él va a tener que respetarme, que le voy a citar, Editorial CLIE, bautista, Francisco La Cueva, bautista, Samuel Vila, bautista, León Morri, bautista, porque él es doctor, ok, y se graduó en una universidad mucho más prestigiosa a la que yo me gradué. Y muy elocuente. Modestamente, yo tengo 25 años como profesor académico, tampoco se la voy a poner fácil en esa área, pero el tipo es muy bueno, de verdad, mi respeto, mi cariño para él. Muy elocuente, muy elocuente. No, preparado. Creo que habla varios idiomas, ¿viste? Sí. Y gracias a él, a nosotros nos llegó la evidencia de Ken Wilson. Agradecido a Dios y a él por traernos esa evidencia de la Universidad de Oxford, donde le da asidero y fortaleza académica para decir que es una herejía, porque Agustín Hipona se desvió de la ortodoxia de los primeros padres. Entonces, ahora Ken Wilson fue muy simpático porque yo me imagino que él está en la Universidad de Oxford. Es una universidad de procedencia calvinista. En Oxford hay un instituto teológico y ese instituto teológico de Oxford en Inglaterra, Princeton, que antes eran conservadores, pasaron a ser neocalvinistas porque no llegan a la talla de Charles Hodge. De las primeras bases de los buenos calvinistas, porque los que está ahorita no son calvinistas como tal, son neo. Sí, abunda más el neocalvinismo ahorita. Sí, claro, ellos no llegan a la talla de Mateo Henry. Yo tengo 31 años colegiándome con Mateo Henry, Charles Hodge,
Editorial CLIE. O sea, yo tengo una base también reformada muy fuerte. Y por eso es que puedo refutar. Algunos de ellos ya han tomado sus pasitos de retroceso porque les volteo la mesa con los mismos argumentos de la reforma. Porque ellos tienen muchos errores. El neocalvinismo tiene fisuras muy fuertes. Michel Suger tiene una incoherencia gigantesca. Cuando una persona maneja incoherencias muy profundas, porque yo las tengo y Carlos también las puede tener, el doctor Carlos, pero son mínimas. Yo vi su debate con Carlos Blanco, el debate del diezmo. Ah, ok. Ajá. Sí. Carlos Blanco es un muchacho con buena intención, pero muy mal orientado. De verdad, y muy ofensivo, demasiado agresivo. Pero Muy directo. sí, muy agresivo. De hecho, yo aprendí de Carlos Blanco y lo respeto en esa área. La documentación que él tiene de la defensa del texto receptum, del texto mayoritario, es invencible. La defensa de la coma juánica, primera de Juan, capítulo 1, 5, 7, eso es invencible. Quien quiera meterse con una pared que lo va a refutar con fuerza, esa es el área fuerte de él. La área de la doctrina dogmática, de la doctrina por lo menos del diezmo, no es fuerte, él es débil en esa área, es débil en la cuestión de los dones, porque él es cesacionista. Uh-huh. Evidentemente parece ser que su familia fue muy maltratada por pentecostales, de estos que anduvieron por ahí loqueando bastante. Sí. Mire, hermano, yo le iba a decir ahorita, pero no me atreví, pero que ahorita en TikTok se está llenando de personas de mucho. ¿Usted sabe lo que es la ciencia bíblica? Ajá. Sí, pues eso, los que están diciendo por ahí que toda la Biblia es un mito, que es que no, que realmente no hay evidencias, en fin, es bien complicado ese tema, pero yo creo que a veces las personas muy doctas como ustedes deberían de estar viendo todas esas, digamos, esos métodos de pensamiento que se van levantando en contra de la Biblia, ¿no? Y entonces esta gente dice, ellos son los que hablan mucho acerca del Jesús histórico, ¿no? Y hablan del Jesús de la fe y que nosotros tenemos un fundamentalismo basado en el Jesús de la fe, pero que el Jesús histórico, y le llaman a Jesús, por ejemplo, un curandero, un simple curandero y cosas así raras, ¿no? Bueno, Piñero es una de esas líneas. Exactamente. Claro. Usted sabe. Piñero es el doctor más blasfemo que hay de es el que más siguen ellos. Claro, pero una locura. Yo pertenezco a la línea ortodoxa, como te dije, y evidentemente Piñero es un instrumento de Satanás, como fue Westcott Hort, como fue Nestlé Allen, y unos cuantos ilusos que cayeron por allí, que en vez de colegiar el texto bíblico desde la evidencia patrística, histórica, como es el caso de que lo que hace Carlos Blanco, que es lo que hago yo, que es lo que hace César Vidal, ¿verdad?, en contra de esta propuesta. Entonces es inevitable, van a haber ese tipo de posturas. Ellos nos llaman a nosotros fanáticos. Ellos nos llaman a nosotros fanáticos. Sí, no sé, esa es la. Ellos les encanta decir, hablar, ¿no? Oh, fanatismo religioso, el fanatismo religioso. Sí. Entonces, como si nosotros ignoráramos la ciencia. Varón, mira, sí. Modestamente, todo profesor académico es un hombre de ciencia. O sea, yo no voy a aplicar un concepto en educación en Venezuela que no esté apoyado de una teoría, que no esté apoyado de una aproximación, de un estudio. Nosotros no podemos trabajar como los brujos, ya no me parece esto, no, en educación no se trabaja así. Tiene que trabajar con leyes, tiene que trabajar con información, documentación. Por eso es que Dios, cuando Dios vio que yo era un pentecostal muy ansioso por aprender, en su providencia me llamó, tenía yo como 7 años de convertido, creo, no sé, recuerdo bien, Dios me llamó a ser profesor. Y cuando yo llegué a la escuela técnica, pues yo era un técnico especialista, pero no era profesor. Después tuve que sacar mi licenciatura para poder seguir dando clases. Yo dije, esto me hacía falta.
Y eso me fortaleció la base científica. Porque el proceso teológico, como lo enseña Charles Hodge, que es una postura conservadora en contra de estos neocalvinistas, Charles Hodge es enemigo, fue enemigo, le hicieron la guerra a los neocalvinistas, quiero que sepáis, que son estos mismos liberales. Sí. Son los mismos liberales, siervo amado. Siempre hay una línea radical. Sí. Una Y los línea. calvinistas son radicales fanáticos, ¿viste? Claro, claro. En cambio, yo manejo el concepto de la investigación y la colegiatura. Hasta ahorita, yo no me he conseguido a nadie aquí, modestamente te lo tengo que decir, y modestia aparte, porque no es modestia. Creo que esto es algo de alarde. No he conseguido todavía una persona que colegie con argumentos de academia, tomando en comparación Editorial CRI, Editorial Vida, todas las colegiaturas para refutar. No lo he conseguido. En mi caso, me he visto como solo en ese caso. Ahora, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Yo en TikTok yo veo que usted es el que más habla con así colegiando. Usted es muy bueno en eso. Los demás no. Por ejemplo, que esa es una de las cosas que más esta gente, de la teología liberal, le encanta decir, ¿de dónde tú sacas lo que dice? O sea, dame la bibliografía de lo que dice. Y entonces usted es muy bueno en eso. Porque ahí usted se resguarda de, no, claro, mira, esto fue lo que dijo fulano. Sí. Entonces, y de cosas que no pueden torcer. Por ejemplo, Editorial CRIE. ¿Quién va a superar Editorial CRIE con 3.000 publicaciones y 100 años de trayectoria? Editorial Vida, 70 y pico de años de trayectoria con 3.000 publicaciones. Entonces, ellos me vienen a mí a tratar de enseñar, decir, bueno, como soy muy soberbio, no, enséñame, va a ver cuáles son tus academias, cuáles son tus doctores. No se escucha, hermano. Internet. No se escucha, hermano, infime. A ver si regresa un momentito. Es una llamada, hermano, disculpa. No, está bien. Sí, entonces, continúa. bueno, esa es la parte. Y cuando a mí me dicen, ajá, pues tú das tu opinión, pero ¿cuál es tu regla? ¿Cuál es tu base doctoral? Por acá a mí me increspó un doctor, porque en verdad yo creo que yo me pasé con él. Fui muy, muy tosco. Yo me inclusive bajé el video porque me dirigía a él de manera muy fuerte. Y después él se molestó, muchacho. Enoel Hernández se molestó de una manera que entonces cometió varios errores por allí. Errores de documentación. Mucha falta de dominio propio tiene la gente, hermano. Sí. Pero el tipo me cae bien, él no me cae mal. Enoel Hernández, inclusive él viene de las Asambleas de Dios, pero es un náufrago de los pentecostales. Eso es peligroso. Entonces, la mayoría de esta gente que anda por aquí fue un náufrago de los pentecostales, porque los pentecostales cometieron muchos errores. Mucho con bastante, y permanecieron por muchos años en los errores, por 20, 30 años, hermano, no había forma de cambiarlo. Y por Toda eso mi familia es pentecostal, varón. ¿Ah? Toda mi familia, tengo familia bautista, adventista, de parte de mi papá, pero de la línea materna todos, la mayoría son pentecostales. Ya. Entonces, una de las cosas que yo le decía al doctor Enoel, ¿cómo es posible que él, siendo bautista y es profesor de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, pero muy costosa, no colegia muy poco, da sus opiniones, va, entre comillas, hacia una falsa seguridad de hacer él el criterio?
Pero nadie es bueno si no se acompaña con otros doctores. Porque tú para hacerte fuerte en el consejo, tú tienes que apoyarte del doctor este, el doctor aquel. Y hacer un grupo de doctores que te apoyen en tu postura. Porque de otra Correcto. manera vas a tener fragilidades. Vas a tener Exacto. fragilidades. Sí, porque uno estaría hablando de yo opino, yo creo, yo digo esto. Ajá, exacto. Estás hablando de tu opinión, vos tenés que colegiar. Entonces, por esa parte lo colegié y le pude dar bastante frente. Pero el tipo es muy veraz. Veraz no, es muy académico, muy estudioso. Pues. Habla 2 idiomas, es piloto de avión. Ujú. Un gran personaje, todo un personaje. Él está bravo conmigo. Yo por poco, porque yo siempre he sido medio tímido, varón. Yo de verdad no sé cómo fue que subí aquí con usted, pero yo quería al principio, hace como 2 años y medio, 3 años más, yo quería como estudiar teología con él, pero nunca me atreví, porque él hacía cursos, pero no, nunca me atreví. Menos mal, porque él pertenece a una línea dogmática de sesgos. Primero, la declaración Westminster. Segundo, monergista. Creo que los traumas que vivió con la Asamblea de Dios, porque la Asamblea de Dios cometieron muchos errores. Sí, yo No, creo que mucha gente traumada, hermano, con la propia religión en sí, en general, con el propio sí, sí, sí. cristianismo. No, nunca fui con el debate con él porque él me llamó, pero yo, o sea, no, él me exigía unas cosas que yo no se las iba a dar. Primero porque a mí quien me colegia el doctorado es una universidad pentecostal y a él lo colegia una universidad que es sensacionista. Entonces son dos corrientes. Él me exigía que yo probara con créditos, con esto, con aquello, unas cosas allí bastante pedantes de su parte y yo no acepté, ni aceptaría porque él tiene una postura, yo tengo otra, él está en una iglesia y yo estoy en otra. Entonces una iglesia, Sardis, no aprueba Esmirna y Filadelfia. Ni siquiera Filadelfia y Esmirna aprueba a Sardis porque son iglesias separadas por los errores y los aciertos y quien es el líder es Jesucristo. Dios tenga misericordia de Noel y de los monergistas, que yo creo que hay muchos de buena voluntad, que están ahí porque vivieron traumas mal curados por los pentecostales indoctos, y tristemente se están lanzando a esa peligrosa enseñanza del monergismo. Ujú. Sí. Yo no sé si, digamos, por qué si una persona dice ser académica, ¿verdad? ¿Por qué no puede tener un diálogo con alguien que difiere normal? Así como usted, digamos, él que difiere en la mayoría de las cosas. A veces yo creo que es como miedo, efímero, no quieren debatir, ¿ah? Yo creo que a veces detrás de esa ira hay un miedo y porque tienen fisuras en su propuesta. El monergismo tiene objeciones. Mira, te lo voy a poner fácil. Charles Hodge es el profesor referente de semiótica más importante de la teología reformada. Él es ortodoxo de la Declaración Westminster. Y Charles Hodge hace objeciones al monergismo, objeciones. Y a la postura wesleyana no le hace objeciones. Vos te dais cuenta que había dentro de ellos, entre comillas, mal llamados calvinistas, porque Charles Hodge no se puede llamar calvinista, porque el calvinismo es un nombre peyorativo, que ni el mismo Calvino se hubiese atrevido a ponérselo, y mucho menos los reformados. ¿Y cuál sería el término correcto, hermano? Bueno, están los neocalvinistas, porque se les puede llamar neo. ¿Por qué nuevo calvinismo? Primero, porque las posturas de ellos no son ni siquiera las que enseñó Calvino, porque ya el Tuli no es precisamente de Calvino, es la respuesta de los discípulos de Calvino. ¿Qué es lo que entendieron a Calvino? Te puedes imaginar. Arminio, ¿no? Entonces, Jacobo a la Arminio. final, ni siquiera el propio calvinismo ortodoxo es calvinista, porque Calvino murió sin saber que era calvinista. Wow. Entonces es una doctrina mutante, muy peligrosa, y muta, y está mutando hasta tal punto que ya MacArthur, Miguel Núñez y este grupito, que yo los he bautizado como diáconos de la incredulidad y de la blasfemia del Espíritu Santo,
justifica que una persona que se arrebate la vida va al cielo. ¿Y qué dice Charles Hodge, ortodoxo de la Declaración Westminster? Dice, el que se arrebata la vida abandona el lugar que Dios le asignó, por consiguiente, la pérdida del alma, un pecado que no admite arrepentimiento. Lo dice que Charles Hodge, de la Declaración Westminster, ortodoxo, y ellos están diciendo algo contrario. Quiere decir que ya ellos son mutantes, apóstatas de la ortodoxa Declaración Westminster. Claro. Varón, pero entonces, ¿no será que la teología, como ahí dice Carlos, Master dice, la teología tiene su sello? ¿No será que tanta teología entonces a veces nos separa de la Biblia? De las enseñanzas bíblicas, ¿no? Bueno, amado, tú sabes que teología es el estudio, sea el estudio errático de los testigos de Jehová, el estudio errático de los católicos, de los adventistas, de los mormones o de los pentecostales. Teología es todo estudio. Ahora, hermana Yeveni, Dios te bendiga, amada. Ahora, la diferencia va a ser el sistema de interpretación que vas a usar. Cuando tú eliges una regla diferente, tus cálculos te van a dar diferentes. Porque es una regla básica. Yo tengo una sola regla. De la premisa que partamos, ahí vamos a ver cómo vamos a terminar, pues. Exacto, por las reglas que tengas en la mano. ¿Cuál es la regla que yo tengo? La regla que yo tengo es la que se me enseñó por Editorial Vida del filólogo Enrique Lang, que es bautista. Entonces, yo tengo la regla de interpretación bautista de los ortodoxos bautistas, no de estos bautistas por aquí que andan, que son unos sinvergüenza. No, de Enrique Lang. La regla de interpretación de Ever Lodger, que es un erudito que escribió más de 50 libros. Enrique Lang, erudito. Entre ellos dos, yo tengo, desde mi óptica, la mejor regla de interpretación, colegiada por Editorial Vida. Ahora, la regla de interpretación que tiene Charles Hodge se acerca de manera general a la de Enrique Lang. Porque cuando yo leo los principios hermenéuticos de las reglas de Charles Hodge, que es presbiteriano, coincide en lo que es que Charles Hodge las generaliza. En cambio, Enrique Lang las hace amplias y concluyentes y muy fijas y muy precisas. Entonces, si ellos eligen otras reglas diferentes a las que elige Charles Hodge, a las que elige Enrique Lang, Pentecost, ellos van a tener otra interpretación diferente a la mía. Correcto. Sí, porque eligieron otras reglas. Yo tengo otras reglas. Por eso es que para ellos yo ando desarreglado y para mí ellos andan desarreglados. Exacto, sí. Porque es el tipo de hermenéutica, ¿no? De dónde se parte, o las reglas de interpretación, qué reglas tenemos para acercarnos al texto, y de ahí vamos a saber cómo vamos a terminarla. Sí. Exacto. Entonces ellos, por supuesto, no van a dar el brazo a torcer, porque son sesgos de confirmación. Ellos han decidido vivir en esa tribu, no van a cambiar nunca. Bendito sea el nombre de Jesús. No van a cambiar nunca, no van a dar su brazo a torcer. Y por eso que van a morir muchos de ellos náufragos. Algunos se van a perder porque son demasiado pervertidos. Y otros que tienen retardos mentales, que tienen barreras cognitivas, que tienen dislexia, que tienen problemas, barreras, no. Dios puede asumir allí el indulto de esas personas. Pero te digo, sin ánimos de equivocarme, porque el Espíritu Santo así me lo ha dicho, una de las reglas más en castellano, no existe una regla más emblemática y desarrollada que la de Enrique Lang. Eso es fuera de serie. Y es sencilla, es corta, no es muy complicada. No es complicado, porque yo no lo he leído. O sea, yo tengo muchos libros, hermano, pero yo por mi trabajo yo no leo, hermano. Pero nada, Claro. decirle, no le quito más su tiempo. Gracias, hermano, por la conversación. Que Dios le siga ayudando, porque a veces la gente no entiende. Nosotros los hombres, la raza humana, nosotros no somos perfectos. Lo único perfecto es Dios. Nosotros cometemos muchos errores. Pero usted siga en su llamado, hermano. ¿Oyó? Y
y que Dios les siga bendiciendo en gran manera. Amén, amén, amén. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga y Dios te igual. Gracias por tu compañía. Ha sido agradable también conversar contigo. Y que viva Amén. Venezuela. ¿Oyó? Amén. Y República Dominicana también. Amén, bendición. Amén, amén. Yevení Viguera, cuéntame, ¿cómo están las cosas por allá, por tu parte cercana a Bogotá? Porque no es Bogotá, es cercana a Bogotá. ¿Cómo está ese frío por allá? Bien, bien, aquí bastante frío, bastante montaña. Yo te dije que esta semana viajé donde mi primo, se llama Duitama. Y aquí es bien lindo, se ven bastante las montañas. Ah, estás Y allá con bastante tu primo, tranquilo. estás allá con tu primo. Sí, ajá, esta semana todavía estoy aquí. Mañana es que me voy. Llegué el sábado Ah, qué pasado. bueno. Ojalá y los Ujú. haya podido motivar más al mindfulness evangélico. Ojalá. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo Una de está las todo por cosas allá? más difíciles, mira, yo no pude convencer a Marbeli de hacer el mindfulness. ¿Cómo terminó ella? Partiendo primero que yo. Mm, Gracias a Dios, Dios se glorificó y la guardó allá. Él va a tener que evaluar. ¿Qué es más importante? ¿Su salud para seguir produciendo o, tristemente, el querer hacer las cosas a su manera? Se enferma. ¿Y a quién le va a servir el enfermo? a nadie. Bueno, fue al médico esta semana y le dijeron que ya él no podía trabajar ahí, que eso no era bueno para él porque es cocina y el problema de él es de las neuronas, neurológico, no de las neuronas, neurológico, pues, que le dijeron que había tenido tantos ataques, am, o sea, le dijeron que ya lo diagnosticaron con epilepsia, pues, lo que sufre es de epilepsia directamente. Y le Claro. mandaron a hacer muchísimos estudios, porque él por el trabajo tiene un seguro y eso. Entonces, ajá, ahí vamos. Entonces la persona, es como el caso mío, o sea, yo tengo hernia discal. No, no, que tengo que trabajar para dar de comer. Ajá, si yo me pongo a trabajar y me enfermo, ni trabajo, entonces soy una carga. No, yo tengo que aprender a funcionar con lo poquito y aprender a sobrevivir con lo poquito. Y buscar la salida a esa situación. Y esa es una prueba de parte del Señor, donde Dios nos mete en la cueva, donde Dios nos mete, nos encarcela, para que en la cárcel, en el cepo, adoremos a Dios, como hizo Silas y Pablo y Silas. Y esos son parte de los procesos que son dolorosos, son penosos, pero ¿cómo hacemos cambiar a Dios de lo que Él decide que es un proceso necesario para nosotros? No vamos a hacer cambiar a Dios. A Dios no lo chantajea a nadie, a Dios no lo voltea a nadie. Amén. Tenés que aceptarlo. 3 veces lo oró Pablo por un aguijón en la carne. Y dijo el Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cuántas veces le pedí yo a Dios que no me dejara en esta tierra? Y me dijo, prepárate para 80 años de vida. Entonces, no es cuando uno quiere, Mm, y hay que obedecer a Dios y aceptar lo que Dios ha designado para nuestra vida, lo que Él ha predestinado, porque yo creo en esa predestinación. Él me predestinó para este trabajo. Me corresponde golpear el cuerpo, sacrificar, buscar de Dios y no defraudar a Dios. amén, amén. Sí, eso pocas personas lo entienden, muy pocas. Esperemos que él lo pueda entender. Ahorita estoy atendiendo a un joven de Córdoba, España. También está en estados así de desequilibrio neuronal tremendo, pero este está más grave todavía. Y bueno, le estoy dando el tratamiento, los caraticos tengo que regañarlo. ¿Hiciste el devocional? No lo he hecho. Entonces, no vengáis, le he dicho así, no vengas a buscar consultas si no haces eso. No quiero saber Claro, de tu opinión si no haces esto, porque ¿para qué? claro. Porque uno tiene que tener disciplina. Si ya vos tenés esa convalencia como la tengo yo, hoy Dios me levantó a las 4 y algo, tengo sueño, los ojos los tengo tiesos. Y tengo que hacerlo, tengo que levantarme, Amén. porque mi sistema depende de esa salud. Mi Viejo, salud ¿vos ponéis mental. alarma? ¿O te paráis No, solo?
Me paro solo. O sea, yo sé que Dios no me va a dejar dormir más de la cuenta. Y no me deja dormir, no me deja dormir. Claro. Tengo que levantarme. Yo no pongo reloj, nada. Yo dejo que el cuerpo, le doy lo que el cuerpo pida y lo que Dios me deje. A veces me levanto. En estos días me levanté y tuve desde las 2 de la mañana hasta las 7. Un domingo. Y escuché la voz de Dios que me dijo, vete a acostar. Y me extrañó que me dijera eso. Venía un día difícil. Descansé, dormí como una hora, me levanté, fui a la iglesia y me di cuenta después por qué verdaderamente no iba a poder descansar. Quedé sin camioneta, me tuve que venir en el bus. Cuidó mi cuerpo, lo cuidó. Amén. Es Claro que maravilloso, sí. mira, tener un romance con el Espíritu Santo y venir es lo más extraordinario que uno puede tener. Vos sabés que cuando yo tenía como 15, 16 años, yo soñé que yo le cantaba a Dios, que yo quería cantarle una canción romántica, así decía yo en el sueño, y yo se lo cantaba. Pero en aquel momento yo no lo entendí, no lo entendí, no lo entendí, sino que luego cuando llegué al Señor fue que poco a poco fui entendiendo de qué se trataba ese sueño. Claro, Entonces, sí, esa creo que es la parte que yo no critico de la teología actual en los pentecostales, ¿no? O sea, que lo ven de una forma romántica y es verdad, es un claro. enamoramiento. Es una buena, Pasa ve, que Yevenibe, Yevenibe, cuando tú cantas, es tanto el llamado que vos tenéis, que cuando vos cantáis baja la presencia de Dios. Tremendo. Eso es por el llamado que vos tenéis. Cuando tú cantabas en la iglesia y yo venía a veces atormentado, triste, deprimido, yo sentía esa tranquilidad, ese renuevo. Se me salían las lágrimas, me aliviaba el alma, porque tienes ese llamado. Tú estás amén, amén. ahorita, mira, tú estás cantando allá, tú estás cantando allá ahorita. No, ahorita no, la verdad es que no. Siento que tengo muchas cosas que ocupan mi mente y no le he dicho, o sea, podría decirle al pastor para volver, pero no le he dicho todavía porque siento que tengo demasiadas cosas que están ocupando mi mente y sería como que una responsabilidad más que ocupa mi mente, entonces me cuesta tomar esa decisión. Claro, porque yo creo que ellos ponen muchas trabas, parece, ¿no? Muchos requisitos. Ellos no, pero sí, que nadie me está escuchando. O sea, yo lo que siento es que la predicación de ellos eh, no, o sea, utiliza el reproche como un recurso pedagógico, cosa que yo no creo. Aunque yo sí creo en su ministerio y creo que ellos son buenas personas, siento que no saben cómo decir las cosas correctamente. Entonces, yo sí considero que cuando uno predica, uno tiene que estremecer la conciencia de las personas, pero no es estremecerla, sino cómo las vas a estremecer, ¿no? Y si vas a utilizar el reproche, no me parece algo adecuado. Entonces, coloca, le da un peso a los errores, por ejemplo, que si a mí me cuesta mucho levantarme, que si, si yo duermo demasiado, le da mucho peso a este tipo de cosas y le pone un peso en la conciencia, pues, o sea, tengo que ser Claro. honesta. Yo conozco Es ese estilo, difícil. ese es el estilo de predicación de la iglesia donde yo nací, el fuego de Dios era así. Mm, A mí me llamaban guarapito de azúcar y yo no soy tan guarapito de azúcar, te puedes imaginar cómo eran ellos. ujú. Vaina. Si yo Sí, aquí en las redes no soy guarapito de azúcar, porque para muchos yo condeno demasiado, y yo para ellos era guarapito de azúcar, ¿cómo será, cómo eran ellos? Terrible, terrible. claro, claro. Y ellos no son malos, es decir, aquí no, la gente no, es decir, a pesar de que ya no estoy cantando, la gente siempre me dice, ay, cuando vuelves a cantar, que no sé qué, que tal. O sea, no es como que te juzguen ni te señalen ni nada, o sea, en ese sentido son bastante bien. Pero cuando van a predicar, vaina, le ponen a uno un peso en la conciencia, que es difícil después cuando subís allá y te acordás de todo lo que predicaron.
¿Cómo, cómo cantáis con libertad? ¿Cómo adoráis con libertad? ¿Cómo servís con Sí. libertad? Es difícil. No, yo fui a Colombia y vi ese sistema en muchas iglesias, eran muy autoritativos, viperinos, muy viperinos en la predicación, muy duros, muy legalistas, condenatorios, en todas las direcciones, desde la iglesia más conservadora a la iglesia más liberal. Hay una baja alfabetización emocional en los pastores de Colombia. Son poco, o sea, no les veo ese altruismo, esa empatía, son distantes con el sufrimiento Bueno, ajeno. este pastor, yo no lo veo así, si puedo ser honesta. Yo lo veo como que él es una persona que él no dice nada, pero él está todas las semanas visitando casas, familias y eso. Pero tiene esa cosita, tiene ese problemita cuando Claro, predica. Y lo mismo, bueno, obviamente tienen todos los demás predicadores de la iglesia, entonces es así como que me cuesta, me cuesta un poco. claro. Bueno, yo vení, yo te dejo. Voy a descansar porque tengo los ojos tiesos del sueño. Ve a dormir, viejo, ve a dormir, Amén. descansa. Mira, ¿cuándo nos toca otra vez el en vivo? Yo te había dicho para ver si lo podíamos hacer ayer, pero no te acordaste ni nada. Y yo, bueno, estaba también en lo mío. Entonces voy a hablar con el profe Rodrigo a ver si ya se recuperó, que estaba enfermito. A ver si lo hacemos a mitad de semana. Si lo Ok, podemos hacer por lo menos el miércoles. está bien, vamos a tratar de hacerlo pues. Está bien. Bueno, un abrazo, te amo mucho. Dios te Te bendiga y te amo mucho, guarde. viejo. Amén. Dios te Igualmente. bendiga y te guarde. Firmes y constantes hasta el final. Te felicito por ese trabajo altruista que hiciste con él. Debes de hacerlo. Es tu familia. Hazlo. El que no provee para lo suyo es mayor que un incrédulo y ha negado la fe. Sé valiente, sé empática. Eso tiene un valor grande ante la presencia de Dios. Amén. Amén, viejo. Te amo. Amén, te amo, mira.